Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a este encuentro que lleva adelante la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora sobre un tema que realmente nos preocupa y nos ocupa, que es el funcionamiento del régimen penal juvenil, sobre todo ahora que está en tratamiento las modificaciones a la imputabilidad de los menores. Este, Creemos oportuno como Facultad de Derecho abordar este tema de tanto interés social y profesional. Hoy nos acompaña el doctor David Perlmutter, juez de Cámara del Tribunal Oral número 1 de Capital Federal, y va a moderar esta actividad la doctora Antonella Luconi, también secretaria del Tribunal Oral número 1 de la misma jurisdicción. Dicho esto, les paso a detallar cómo vamos a desarrollar la actividad. La idea es que se haga una exposición por parte del conferencista, que durará alrededor de 40 a 50 minutos, y todas aquellas preguntas que ustedes estimen corresponder o realizar, la podrán hacer a través del chat y nosotros la vamos a trasladar a la moderadora, que es la doctora, como dije antes, Antonella Luconi. Y ella se lo va a trasladar a su vez al doctor David Perremuter. Eh, Así que bueno, agradecerles la presencia a todos, agradecerlos sobre todo en nombre de nuestra decana, la doctora María Fernanda Vázquez, quien por cuestiones de agenda no ha podido estar en el inicio de esta actividad, pero sí seguramente se sumará durante el desarrollo de la misma, si es que, que así puede hacerlo, ¿no? Es por lo menos lo que nos transmitió. Así que, bueno, Antonella, te cedo la palabra para que hagamos la presentación de la actividad. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? En primer término, gracias a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora por permitirnos reunirnos a todos nosotros para debatir con relación a la edad de imputabilidad en el régimen penal juvenil en la República Argentina. Para ello vamos a tener la suerte de tener exponiendo en primer término a mi jefe, David Perelmutter, que como dijo Fabio es juez de Cámara y presidente actualmente del Tribunal Oral de Menores del Poder Judicial de la Nación, por ahora, integrante de la Comisión del Fuero Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, coordinador de la única diplomatura en gestión integral de justicia penal juvenil en la Universidad de San Isidro, quien fue oportunamente defensor penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, más específicamente en el departamento de Lomas de Zamora. David Perelmutter tiene una gran trayectoria en el fuero, en la especialidad, y por eso me parece que está bueno que lo escuchemos a él en primer término, para después debatir entre todos nosotros que estamos interesados en este tema. Doctor. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo andan todos y todas? Me sorprende, me sigo sorprendiendo con el fuero de responsabilidad penal juvenil, con la justicia de menores o como se lo llame en las diferentes jurisdicciones. Me sigo sorprendiendo y alegrando porque veo muchas caras conocidas. Eh, y somos exactamente 231 personas. Gracias Universidad de Loma de Zamora, gracias Universidad Pública, gracias María Fernanda Vázquez, gracias Fabio Arce, Ezequiel del Valle, a toda la Secretaría de Extensión Universitaria, gracias por el espacio, gracias por generar este diálogo, este debate para poder hacer un ida y vuelta en lo que es esta construcción que hace muchos, muchos años muchos de nosotros estamos militando y estamos batallando en una sociedad que las balas nos vienen cerca. Y justamente porque las balas nos vienen cerca, vamos a hablar de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Eh, Así que, Anto, ¿se puede bajar el volumen, el sonido ahí? Así escucho, no me escucho el eco. Ahí está. Gracias. Eh, No puedo, decía que no puedo dejar de sorprenderme Silvana Céspedes, Karina Chávez, la doctora Cerantes,
el Chelo, Marcelo López, hay un montón de gente que está acá compartiendo, Francisco Alzogaray, Verónica Soria, Ricardo Di Pascale, gente que venimos, Fernando Bacigalupo, gente que venimos trabajando y mancomunadamente, codo a codo, en lo que es esta justicia especializada. Seguramente hay muchos más, yo estoy viendo los que tienen las cámaras encendidas, hay muchísimos más que están acá y no puedo ver, los voy a ir visualizando a lo largo de la charla y voy a ir viendo y tratando de conversar con ustedes. Digamos, no, mi intención no es hacer una charla catedrática y yo tener la única voz en este encuentro, sino que, como dice bien el título de la actividad del día de hoy, invitado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad de Lomas, es el debate sobre la edad de imputabilidad. Los que me conocen saben que soy picante, saben que tiro piedras y no escondo la mano, saben que me gusta generar discordia y saben que a veces me gusta meter el dedo en la úlcera. Soy así, a veces gusta, a veces no, pero gracias doctora Céspedes por bancarme en esta, porque ahí te veo riéndote. Sabemos que estamos en un tiempo álgido, un tiempo de mucha confusión. Por eso yo no puedo empezar a hablar en el día de hoy con todos ustedes sin tener a mano este proyecto de ley que está en andas, que está en debate y ha tenido media sanción, que el día viernes se pretende, se estipula, entendemos que va a tener la otra media sanción y en poco la doctora Bonino va a tener mucho trabajo, y la veo doctora Bonino, mucho trabajo que es defender a las víctimas y a los imputados de menores de 16 años. Yo no suelo arrancar con una charla, con una lectura, un artículo, pero me parece prudente, por lo menos para el día de hoy, poder contextualizar y delimitar nuestro análisis a este proyecto de ley. No me voy a abocar con exclusividad al proyecto de ley porque no sabemos si va a entrar en vigencia o no, si va a tener alguna modificación. Y no quiero aburrirlos con este proyecto de ley, sino ver dónde se quiere ir con este proyecto de ley. Para eso voy a leer el artículo primero. El objeto de la presente ley es el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes, hago acento en la palabra adolescente, la subrayo, desde los 14 años hasta las 0 horas del día que cumplen los 18 años, cuando fuera imputado por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes penales específicas vigentes o que se dicten en el futuro. Con esto tenemos que preguntarnos qué es lo que se pretende, qué es como sociedad, hacia dónde quiere ir esta sociedad respecto de los adolescentes. Hoy sabemos que la edad de punibilidad es de 16 a 18. Yo a los 239 que estamos en este Zoom, no hace falta que les aclare porque ya todos o casi todos de ustedes saben que la edad de punibilidad hoy por hoy con el decreto ley va desde los 16 a los 18. Eh, pero ¿qué es lo que nosotros como sociedad y nosotros, todos nosotros, desde cada uno de nuestros roles, qué es lo que pretendemos con respecto a estos adolescentes? Adolescente que comete un delito, adolescente que tiene que por lo menos los eslogan que hoy están en discusión son delito de adulto, pena de adulto, hecho de adulto, consecuencia de adulto, ¿sí? La sociedad reclama la baja edad de punibilidad, ahora me voy a meter con el tema, para más seguridad. Nosotros, todos nosotros, tenemos una madre, un padre, un hermano, un tío, un sobrino, un vecino, que nos vienen diciendo, que queden todos presos, son puertas giratorias, los pibes delinquen y reiteran sus conductas. Hay una... A ver, yo voy a tratar de hablar lo más llano posible porque no sé la totalidad de la gente si tienen conocimientos jurídicos, pero la sociedad es la que nos está a nosotros reclamando un sistema punitivo, la persecución penal. La sociedad es la que a nosotros nos dice a dónde debemos llevar estos adolescentes que cometen delito. Y por lo menos
el termómetro de la sociedad, exige a los gobernantes de turno que haya mayores políticas de seguridad. Para eso es necesario que nos pongamos sobre la mesa algunos conceptos que últimamente están transgiversados o distorsionados. Necesitamos tener un vocabulario y darle la misma acepción a las cuestiones que estamos debatiendo. Para arrancar, digo que la imputabilidad es, voy a ser simple, ¿eh? Los abogados, por favor, no me vengan al cuello. La imputabilidad es la capacidad mental, psíquica de una persona para comprender la criminalidad de sus actos. La imputabilidad se refiere a este sujeto, es la capacidad que tiene ese sujeto de comprender que lesiona un interés ajeno. Y además, esta imputabilidad debe adecuarse la atención a esa comprensión. En contrario, tenemos la punibilidad, que es la posibilidad jurídica de aplicar una pena a esa conducta delictiva. Basándonos, en definitiva, en la edad y en el sistema legal. Determina si el Estado tiene la posibilidad de imponer o no una sanción en los términos de punibilidad. En definitiva, ¿qué es lo que les estoy diciendo con esto? Que una persona puede ser imputable, es decir, capaz, en los términos legales penales, pero no punible. Por ejemplo, un menor de 16 años al día de hoy, conforme al decreto ley 2278, es no punible. Y ustedes me dirán, ¿qué es la inimputabilidad entonces? ¿Qué es lo que está tanto en boca de todos? Yo simplemente voy a decir que la inimputabilidad es una causa de excepción. Por ejemplo, el artículo 34 es la locura, vamos a definirlo así. Entonces, con estos conceptos ya podemos empezar a caminar este recorrido de lo que nos está exigiendo la sociedad. Si tenemos estos términos claros, eh, y tenemos que saber hacia dónde vamos con estos términos. Lo que no cabe duda, y todos vamos a estar de acuerdo en esto, es que voy a llamarlos los pibes de 10, 11, 12, 16, 17, 18 años entienden perfectamente que matar está mal. Pero la pregunta acá ahora es, ¿se va a responsabilizar a un niño, niña, adolescente por sus conductas? Bueno, al parecer tenemos al doctor con un problema de conexión. Vamos a aguardar para que vuelva a ingresar. Ahí va, perdón. Tuvimos un tema técnico, se nos reinician las computadoras acá en el trabajo. Podemos trabajar en Comodoro Pi, tener toda la infraestructura, pero tanto a Antonella y a mí no sabemos qué pasó, pero se reiniciaron las dos computadoras al mismo tiempo. Así que por eso verán que me cambié de oficina. Disculpen. Decía, ¿se entendió hasta dónde llegué con el tema de que un adolescente un niño, perdón, amplío el espectro y digo que un niño entre los 10, 11, 17, 18 años comprende perfectamente que matar está mal, ¿sí? Comprende perfectamente que matar está mal. Entonces, ¿a dónde queremos ir con esto? ¿Qué es lo que se pretende? La discusión hace mucho tiempo está, entonces, y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos nos compelió como Estado a modificar el decreto ley. Nosotros estamos obligados como Estado, no nos podemos seguir haciendo los bobos en esta cuestión y no llevar a debate, no llevar al Poder Legislativo una discusión de semejante importancia.
Eh, la discusión entonces la tenemos que centrar en la edad mínima de responsabilidad penal. Es el eje central para nosotros. Y sobre esto es lo que nos vamos a adentrar. Sobre este punto es donde vamos a empezar a entender a quiénes está dirigida las conductas penales juveniles. Eh, pero existen otros elementos, otras circunstancias que debemos considerar para un sistema penal juvenil. Yo hablo de un sistema como un engranaje de actores, un engranaje de personas vinculadas que tienen un objetivo común. Claramente nuestro objetivo común son las adolescentes en conflicto con la ley penal. La política criminal, la política social del Estado la define los tres poderes del Estado. Les doy la facultad a los tres poderes del Estado, cada uno en su rol. El Poder Ejecutivo podrá definir si existe una persecución penal a toda persona menor a los 16 años. El Poder Legislativo dictará leyes en consecuencia. El Poder Judicial deberá acatar esta normativa, deberá darle cumplimiento a esta normativa. Entonces, todos los actores que tenemos un rol preponderante en nuestro accionar como agentes del Estado, debemos tener claras cuáles son nuestras políticas criminales, cuáles son nuestras políticas sociales, hacia dónde queremos ir. Repito, y aclaro esta cuestión, el Estado tiene la potestad y la capacidad de definir si un joven, un adolescente puede votar. Capacidades políticas. Si tiene la potestad de manejar un adolescente. Tiene la capacidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Y el Estado también puede decidir a quién persigue penalmente. Y esto no está mal. No está mal que se discuta. A ver, no está mal que se ponga sobre la mesa, que se lleve a un ámbito legislativo y que haya una discusión seria, adulta, con respecto a los adolescentes, y digo futuros adolescentes que podrían llegar a cometer un delito. Y tenemos una responsabilidad mayúscula nosotros como adultos, no desde una mirada adultocéntrica, sino una mirada en función de estos adolescentes como futuro de nuestra sociedad. Y esto no es un eslogan. No, claramente nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, son el futuro de nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que nosotros queremos construir como sociedad? ¿Cuáles son el basamento que nosotros queremos dar? ¿Sí? ¿Cuáles son los pilares de sustento para esta sociedad? ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que queremos brindar a esta futura sociedad? Para eso, yo acá ya voy un poquito más allá y digo que hoy en día, post Convención sobre los Derechos del Niño, Plexo Normativo Internacional, o soft law, como lo quieran llamar, todo el conjunto de normas que hacen a los adolescentes, a los niños, niñas y adolescentes, no podemos desconocer que este nuevo paradigma es el paradigma de la protección integral, ¿sí? Paradigma de la protección integral, y no me voy a abocar porque ya es un tema bastante trillado, es tomar a ese adolescente en conflicto como sujeto de derechos, como sujeto de derechos a quienes tenemos que proteger. Justamente con Juan, Antonella, habíamos concurrido en un momento al municipio de Malvinas Argentinas, que habíamos sido invitados, y dijimos, yo dije particularmente, el ropaje. Que darle el ropaje al adolescente, y era un término que yo venía utilizando. Un operador territorial me dijo, pero eso es del sistema tutelar. Y claramente tenía razón este operador. Ojalá que esté acá y después tome la palabra.
Eh, el operador de niñez me salió a la yugular y me dijo, la terminología que yo estaba utilizando era un tema, una mirada tutelarista. Yo, digamos, no entiendo que el sistema tutelar sea una mala palabra. No lo entiendo. No puedo aceptar que hoy en día operadores de niñez, operadores judiciales de niñez, entiendan que la protección integral no venga consigo y tenga la obligación de nosotros, digamos, nosotros, digo, todos los que estamos abocados a un sistema de niñez desde edades tempranas o niños desde los 0 a los 18 años, no puedo entender que no tengamos que arroparlo. Nosotros a nuestros hijos los arropamos. Nosotros a nuestros hijos les tenemos que brindar las herramientas. Entonces, el sistema de protección integral de derechos es justamente esto. Arroparlo o como lo quieran llamar. Que este niño, niña o adolescente pueda tener raíces. Y esas raíces luego tenga un árbol. Y este árbol sea un árbol frondoso, de frutos, de sombra, y sea un árbol que en definitiva, a mí no me gusta este término, pero es lo que la sociedad por lo menos reclama, y es lo que yo vengo a decir, no es autoría propia, repito, no me gusta el término, pero que sea, digamos, un niño que tenga una conducta positiva en la sociedad. Ahora vamos a meternos con el tema. Entonces, hasta acá estamos en claro hacia dónde voy. Yo no puedo seguir avanzando sin tener otras concepciones, otras terminologías bien definidas. Simplemente, la Convención sobre el Derecho al Niño es niño a toda persona hasta los 18 años de edad, ¿sí? La adolescencia, sabemos que es una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Se define clínicamente, neurológicamente, entre los 10, 19 años, las neurociencias hoy están hablando hasta los 25 años que dura la adolescencia. Lo que no cabe duda, y todos los que tenemos hijos adolescentes, advertimos profundos cambios físicos, cognitivos, emocionales, sociales. Es una etapa singular la adolescencia de definición del desarrollo. Digo, del desarrollo humano caracterizado por el rápido desarrollo, crecimiento del cerebro de ese niño. Y otra vez, nosotros adultos no podemos limitar ese, eh, ese cerebro humano de ese niño en desarrollo, en crecimiento, en maduración, y limitarlo por una ley. Quizás con esto ya estoy diciendo demasiado y quizás estoy spoileando el final de lo que yo quiero decir en el día de hoy. Tenemos que ser muy cautos, muy cautos, qué legislación, qué políticas sociales, culturales, públicas queremos, pretendemos instaurar respecto a esta franja etaria. No puede ser sin una discusión previa, no puede ser sin un abordaje serio de la problemática que nosotros tenemos en nuestras sociedades. Y digo nuestras sociedades porque no es lo mismo en La Quiaca, no es lo mismo en Ushuaia, no es lo mismo en Salta, en Jujuy, en Río Negro, en Viedma, en Neuquén, Trenquelauquen y Capital Federal. Entonces, tenemos que contemplar cada situación en particular. No podemos apresurarnos con una legislación que puede limitar severamente, y esto no es una opinión personal, sino es una lectura que estoy haciendo de por lo menos del reclamo social. No podemos limitar con un proyecto de ley a un determinado sector, a una determinada franja de sector de la sociedad de una determinada franja etaria. Sigo analizando el proyecto de ley.
en su artículo cuarto, la finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente. No, ¿sabes qué necesito, Juan? Perdón, porque esto, las hojas que me quedaron ahí sobre las estadísticas y las otras hojas que tenía arriba del escritorio. La finalidad del régimen penal juvenil, estoy leyendo el artículo cuarto, es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal, sus actos y lograr. Esperen, porque esto. Y lograr su educación, resocialización e integración social. ¿Sí? A veces es muy difícil hablar de la resocialización, porque el adolescente que nos llega a nuestros juzgados, a nuestros tribunales, a nuestras fiscalías y defensorías, a nuestros equipos territoriales, ni siquiera está sociabilizado. Y esto no es un dato menor, y me pasó en carne propia visitando un instituto penal juvenil de características cerradas en Dolores, provincia de Buenos Aires, en aquel entonces cuando era defensor penal juvenil, entro un instituto que para mí era quizás ejemplificador en el abordaje, porque se trataba realmente a ese adolescente en conflicto con la ley penal y se responsabilizaba de sus conductas tal cual exige la normativa internacional. Entonces, entro a este instituto de características cerradas, Centro de Recepción Dolores, creo que se llamaba en aquel entonces, y veo de los 10 chicos, 11 sentados en los bancos de cemento, en la mesa de cemento, almorzando. Y veo un chico sentado en el piso comiendo con el plato, comiendo el plato con la mano. Y le digo al director, como buen petizo calentón que soy, le digo, pero escúchame, ¿cómo puede ser? Este pibe comiendo desde el piso con la mano, esto es una actitud denigrante, ¿no entendés que los otros pibes o hay un conflicto interno que no puede estar compartiendo la mesa con los otros adolescentes detenidos? Y el director, un genio en aquel entonces, ya se jubiló, lamentablemente, me dijo, a mí y al resto que estamos haciendo la visita, dijo, este chico no sabe comer en una mesa, no sabe comer con cubiertos, nunca fue a un baño, nunca usó una letrina, siempre es un balde. Entonces, no podemos hablar de, como nos dice el artículo cuarto, de resocialización si siquiera el adolescente ha pasado por una etapa de sociabilización. Después me meteré con las diferentes instancias y el abordaje de, del amor previo y de las instancias de acompañamiento. Cristina Domínguez, no te rías, porque un ex jefe nuestro hablaba de las instancias previas a una sentencia que debe recibir amor. Si nos da el tiempo hoy, llegaremos a ese diálogo. Entonces, ya sabemos que el adolescente es a quien está dirigido este proyecto de ley. Claramente sujeto en desarrollo, claramente sujeto que debe ser cuidado y debe tener este plus de derechos. No lo digo yo, lo dice toda la normativa internacional. Un plus de derecho de protección, a diferencia del adulto. No podemos igualar, y con estos eslogan que se pretende imponer una ley, no se puede igualar al adolescente en conflicto con la ley penal respecto del adulto. Son sujetos totalmente diferentes. Afortunadamente estoy integrando un tribunal. La justicia nacional, hoy por hoy, los tribunales orales o la justicia nacional de menores son órganos de absorción. A nosotros, todo adolescente que comete un delito de los 16 a los 17 años, que comete un delito acompañado de un adulto, viene de la mano del adulto. O sea que el adulto termina siendo órgano de absorción en esta justicia de menores. Perdón, el menor termina siendo órgano de absorción hacia el adulto.
Y en mayores, que estoy integrando un tribunal de mayores, doctora Bonino, sepa entender esta infidencia, sabemos que la justicia nacional de menores se traba muchísimo, se conflictiviza. Doctora Rojas, usted que está en los equipos interdisciplinarios, también sabe de qué le estoy hablando. La justicia de menores agranda el conflicto penal y no podemos llegar a una resolución del caso. Les decía, estoy integrando un tribunal de adultos y como tribunal de adultos la respuesta es mucha más rápida, más expeditiva, es inmediata. Esto tendría que ser en la justicia penal juvenil. El adolescente que tiene un conflicto con la ley penal, que transita el sistema penal, debe tener una respuesta en lo inmediato. ¿Sí? Ya teniendo sobre la mesa diferentes concepciones, diferentes terminologías que nos van a nosotros facilitar el diálogo, no puedo seguir hablando con ustedes si no tenemos un dato certero de la realidad, si no tenemos una estadística que nos demuestre cuál es el estado de situación. Digamos, ya sabemos que el termómetro es, queremos mano dura, queremos mayor seguridad, queremos pena de adultos ante los hechos cometidos, no importa la edad. Entonces, ¿cuál es la realidad? Yo no tengo la realidad de toda la extensión de nuestro territorio. Tenemos un país hermoso y muy extenso, pero sí tengo que abocarme o analizar las estadísticas que hay actualmente para poder saber cuál es el estado de situación. Y para eso voy a la base general de datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que refleja acertadamente la realidad a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a nivel Justicia Nacional, ¿sí? Y de la información que le brindan los diferentes órganos jurisdiccionales del país. También tenemos la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del doctor Contegrán, que tiene una estadística muy acertada. Yo en su momento, cuando era defensor, no coincidía con la reiterancia delictiva y sí discutía que yo tenía otro análisis de reiterancia que me daba mucho mayor. Pero bueno, después podemos poner sobre la mesa también las diferentes estadísticas o las diferentes lecturas que tenemos a las realidades de cada una de las jurisdicciones. Entonces, el organismo de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires también refleja una realidad, y el Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Y afortunadamente, como soy inquieto, como mencioné en algún momento, tengo datos actuales. En la provincia de Buenos Aires tenemos privados de la libertad, hoy por hoy, a 89 no punibles. Sabemos que este número se amplió a partir del caso King, juicio que se está desarrollando hoy en la ciudad de La Plata, ¿sí? Los que estamos cerca, juicio que se está desarrollando hoy en la ciudad de La Plata y que es un juicio muy complejo por el hecho o la gravedad del hecho, ¿sí? Es la chiquita que fue arrollada por un adolescente de 17 años y un niño no punible. Fue llevada en el auto y que finalmente falleció. Juicio que se está llevando adelante respecto del punible, obviamente. 89 dije no punibles en provincia de Buenos Aires, de los cuales 3 son mujeres y, 5 mujeres y aproximadamente 60 hombres, 60 y pico de hombres, ¿sí? Luego tenemos a nivel institutos de privación de la libertad, aproximadamente 580 detenidos. Yo no hablo de internación, yo hablo de privados de la libertad. Los privados de libertad, 580 en la provincia de Buenos Aires, de los cuales 488 son en centros cerrados y 92 en regímenes semiabiertos.
¿sí? Los adolescentes que están con medidas de territorio que son controlados por los organismos territoriales, por el órgano administrativo, son al día de la fecha 1.745, ¿sí? Es un gran número de adolescentes controlados al día de la fecha. Pero esto, ¿refleja la realidad de nuestro país? No, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires. Y otra vez, no es lo mismo Loma de Zamora que Trenquelauquen. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y acá los voy a confundir, pero no me queda otra, Ciudad de Buenos Aires, que es el Consejo de Derechos de Niña, Niña y Adolescente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contempla las jurisdicciones federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Justicia Nacional. Al día de la fecha hay 115 privados de la libertad, de los cuales 13 son mujeres, ¿sí? Un dato más de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que veamos el índice de ingresos menores a los 16 años. El índice al día, en el 2025, hubo 490 aproximadamente menores de 16 años que cometieron, 590 que cometieron delitos antes de los 16 años. Les estoy hablando durante todo el 2025. Estos datos, 590 niñas que son hoy menores de 16 años, ¿es necesario hablar de la prisionización? ¿Es necesario cambiar políticas públicas, políticas de criminalización respecto de los adolescentes? Yo tengo mis serias dudas con respecto a eso. Mis serias dudas, y yo voy a decir que en realidad no puedo desconocer que la prisionización no ayuda a la resocialización, no ayuda a la educación, no ayuda a la integración social, ¿sí? No ayuda a la responsabilidad legal por sus actos, tal como establece el artículo 4 del proyecto de ley. Sino que tiene que haber políticas públicas de acompañamiento, tiene que haber un abordaje integral, tiene que ser un sistema interdisciplinario que busque que ese adolescente, repito la metáfora que a mí, por lo menos, no hablo del ropaje a medida o el traje a medida, sino hablo de que ese adolescente tenga raíces, construya un tronco de un árbol que va a terminar siendo frondoso, con muchos frutos, que dé muchas sombras, ¿m? Y que ese árbol se siga creciendo y siga madurando en un estado de paz. Entonces, no puedo seguir, por lo menos desde mi rol, después veremos qué pasará con este proyecto de ley, qué pasará con este debate que el día viernes los senadores tienen la altísima responsabilidad de debatirlo y aprobarlo y darle media sanción. ¿Y qué pasará con nosotros, operadores territoriales, judiciales? Y Agustina, te dio tu cara. ¿Qué pasará con nosotros cuando tengamos que arremangarnos mucho más de lo que nos estamos arremangando al día de hoy y poder dar respuestas como sociedad a estos sujetos en situación de vulnerabilidad? Entonces, sujetos en situación de vulnerabilidad que estamos obligados por todo el plexo normativo nacional e internacional a dar respuestas. Respuestas objetivas, ¿sí? Medidas de acción positiva no me meto siquiera, ¿eh? No me voy a meter. Artículo 75, inciso 24 de la Constitución. No me meto porque esto ya sabemos que... Pero la propia Convención a nosotros nos obliga. Y eso que la propia Convención tiene pocos artículos referidos o relacionados a la justicia penal juvenil. Mis amigos de Catamarca, los jueces de Catamarca, antiguamente, cuando no tenían una ley específica del fuero penal juvenil, aplicaban directamente el plexo normativo. La Corte, ya hace muchísimos años, ya para el 2005, la Corte Nacional dijo, es todo el conjunto de normas referidos a los adolescentes
abro yo un paréntesis, en conflicto con la ley penal, que hacen a la aplicación. Es un derecho positivo, sí, porque la propia convención lo trae y viene con el instrumento jerarquizado. Repito, convención, instrumento internacional de derechos humanos, que tiene la misma jerarquía que la Constitución Nacional. El resto del soft law de la normativa internacional viene a acompañar a esta convención. Y nosotros estamos obligados, porque el Estado argentino suscribió estos instrumentos internacionales, les dio reconocimiento internacional. Entonces, nosotros como operadores veremos qué se va a poder hacer con este proyecto de ley. Estamos obligados a respetar los instrumentos internacionales, estamos obligados a darle operatividad a estos instrumentos internacionales. En algún momento yo di una charla con mi amigo Marcelo Giacoia, juez de Mercedes, si alguien lo conoce, si alguien lo ve, sepan que me ayudó mucho en esta construcción, en lo que es dar charlas, porque no quiero tener siempre una mirada negativa, hay miradas positivas, hay que construir a partir de lo que tenemos y lo que nosotros como sociedad generamos. Y es por eso que no es todo el proyecto de ley, no, yo no critico todo el proyecto de ley, yo lo que estoy criticando es el abordaje que se pretende dar a los adolescentes. Sí, digo en claro que no sé hasta qué punto la baja edad de punibilidad puede ser una respuesta, ¿sí? Después lo veremos, el análisis estadístico a futuro, si por la baja edad de punibilidad disminuyó el índice delictivo. Como mirada positiva, yo no desconozco que el artículo 5 de este proyecto de ley es algo que trae novedoso y no se viene aplicando, que es la ultraactividad de la justicia penal juvenil. La ultraactividad de la justicia penal juvenil pensada que, como dice el artículo 5 del proyecto, principios y derechos y garantías desde el inicio del proceso y hasta su finalización. Hasta su finalización significa hasta que se termine ese proceso. Yo no sé qué pasará a futuro y cómo se va a adecuar esto procedimentalmente en cada una de las regiones de nuestro país. Porque, por ejemplo, en la jurisdicción que a mí me toca trabajar, los jueces de ejecución siguen ejecutoriando las medidas que nosotros como jueces de tribunales orales imponemos a los adolescentes. ¿Qué va a pasar cuando impongamos una medida a un adolescente? Yo no hablo de las medidas del artículo 8, medidas complementarias, yo hablo de las penas. La 13634 en la provincia de Buenos Aires vino a imponer un fuero de responsabilidad penal juvenil. Y yo no me canso de decirlo, que el fuero de responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires realmente a mí, a título profesional, me dio muchas gratificaciones, porque realmente he podido sumar mi granito de arena con respecto al acompañamiento que se pretende en una justicia especializada. El acompañamiento específico que los operadores territoriales, judiciales, nos encontramos obligados a darle a ese adolescente en el tránsito por el sistema penal. ¿Para qué? Y este es el para qué. Para que no cometa un nuevo delito. El adolescente que ingresa al sistema penal, que el sistema de promoción y protección no pudo contener, no pudo evitar la comisión de un hecho delictivo, hoy por hoy, 16 años, ¿sí? El sistema penal juvenil debe acompañarlo, debe arroparlo en mis términos anteriores, debe regar ese árbol para echar raíces, dar un tronco
sólido, consolidado, para que luego tenga un follaje y tenga el fruto que todos estamos esperando. Y a mí realmente, no sé si lo voy a mencionar Ezequiel, si se encuentra acá, pero Ezequiel es un orgullo profesional y personal. Ezequiel hoy me escribió, es un chico que está trabajando en un municipio y pasó por el sistema penal. Después tengo otro chico, ahí te veo Ale, que sabemos de quién hablamos, un chico que hoy está viviendo en Alemania y ha pasado por un sistema penal juvenil con los vaivenes del sistema penal juvenil y que está viviendo en Alemania por autorización de la doctora Marta Pascual, ¿sí? Donde su proceso aún, conforme el artículo 5, si pensamos en el proceso como ultraactividad, todavía no ha finalizado porque su recurso está ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, con una condena de 14 años y está viviendo en un país, en otro país fuera de la Argentina. Y no significa que el sistema penal juvenil siga trabajando con este ya hoy adulto. El sistema penal sigue funcionando, sigue articulando interagerencialmente. ¿Por qué esta es nuestra obligación? Abrir el abanico, trabajar mancomunadamente con los equipos interdisciplinarios, dar una respuesta y poder encontrar, ¿sí?, las herramientas necesarias para ese adolescente. Ese adolescente que en algún momento eligió el mal rumbo. Digamos, el mal rumbo sí se juzga, y yo esto no lo veo mal, ni en el decreto ley 2278, ni en el nuevo proyecto de ley. No hablo de la responsabilización. La responsabilización sí tiene que ser juzgada, sí hablamos. Tampoco confundir, y eso que no sé si alguno de mis amigos de provincia anda por acá, seguramente muchos. Digo de provincia porque era a quienes conocí en aquel entonces, cuando estaban las 8 mesas de debate en el Ministerio de Justicia, durante el Ministerio de Justicia de Garabano, me saltaban con todo, me querían matar. Yo era defensor en aquel entonces y yo decía de la participación de la víctima. La participación de la víctima es fundamental en una justicia penal juvenil. La participación de la víctima desde su rol y desde un abordaje con los recaudos que esa víctima merece. Digo, el abordaje, porque la víctima es un sujeto circunstancial de este proceso penal. La víctima no eligió caer en este proceso penal. La víctima fue captada por este sistema penal. Y acá hablo bien de captada, porque circunstancialmente un autor de un delito cometió ese robo, ese homicidio, tentativa de homicidio, delito de índole sexual, lo que sea, y fue introducida a este sistema penal, y su calidad de víctima hay que respetarla y entenderla como tal. Pero la víctima debe ser escuchada porque tiene una ley específica, afortunadamente una ley nacional específica, que la reconoce como víctima, y el derecho a ser oída de esa víctima tiene que ser en todas las instancias del proceso penal juvenil. ¿Sí? Yo creo que en este proyecto de ley se está confundiendo y le da un rol protagónico a la víctima. Y eso, repito, yo era un defensor y ahora soy un juez que defiendo la actividad primordial que tiene la víctima en un proceso, y aún más en un proceso penal juvenil, donde hay que buscar medidas alternativas a ese proceso penal. Entonces, esa víctima la tenemos que convocar, más allá que ella no deseó estar en este proceso. Esa víctima tiene que venir a esta justicia especializada y escucharla, ver qué es lo que quiere, ver qué es lo que pretende, pero ser abordada con equipos interdisciplinarios también la víctima. No puede la defensa oficial, como nos pasa en la justicia nacional, la defensa oficial llamar a la víctima porque tiene otro interés en ese proceso. Esa defensa oficial está con los intereses del imputado. El Ministerio Público Fiscal quizás sí podría, podría consultarle a la víctima si quiere alguna salida alternativa al proceso penal juvenil. Podría, pero digo, podría porque no tiene la capacitación, no tiene
quizás las herramientas técnicas, el Ministerio Público Fiscal, como para introducir a la víctima en su calidad real de víctima. Y a veces los ministerios públicos van más allá de la pretensión de la víctima. Entonces, quizás la voz de la víctima es desoída por el representante de esa sociedad, el representante de esa víctima. Y esto tampoco nos puede pasar a nosotros como sociedad, como operadores judiciales. Por eso digo, la escucha de la víctima tiene que ser una escucha efectiva, con equipos interdisciplinarios dedicados a esas víctimas, y no tener un rol preponderante como se pretende en este proyecto de ley. A ver, tengo muchísimo más para decir respecto al proyecto de ley. Yo no quiero detenerme en un proyecto de ley que no sabemos si en 2, 3 días va a tener la media sanción. Pero sí, teniendo en cuenta que no, seguimos siendo 242 personas en un Zoom y que realmente estamos interesados en una justicia especializada, con una perspectiva infanto-juvenil, que nos preocupa un sistema educativo, la obligatoriedad de la ley de educación. No podemos desconocer que este proyecto de ley lo toma como una opción y no como la obligatoriedad el sistema educativo, aún en los lugares de encierro. Un proyecto de ley que no tenemos un plazo razonable, y ahí tenemos una gran diferencia respecto de los adultos. No tenemos un proyecto de ley que nos diga cuál es el plazo razonable. La 13634 sí establece un plazo respecto a, por lo menos, a dictar una sentencia, y son 360 días máximo. Creo que este proyecto de ley nos otorga, y hablo acá como juez, nos otorga extremas y peligrosas facultades discrecionales, ¿sí? Sobre todo en lo que es la medición o el quantum de pena a fijar, ¿sí? 15 años, pero 15 años, ¿y cuál es el mínimo? La absolución, digamos, hay cuestiones poco claras en este proyecto de ley que seguramente nosotros vamos a tener que ir definiendo a la marcha, en la marcha de nuestro caminar, y fallando en consecuencia. Digo fallando con lo bueno y lo malo, porque vamos a necesitar cámaras especializadas, vamos a necesitar cortes especializadas. Si se baja la edad de punibilidad, vamos a tener, no hablo de solamente la jurisdicción del AMBA, hablo de una justicia realmente especializada en todo ámbito jurisdiccional. Justicia especializada que necesita operadores especializados, con una mirada realmente... A mí, yo lo hablo con mis compañeros, yo la vi a Silvia Cerantes en un momento, con Karina, hablamos constantemente, por lo menos que me toca ahora trabajar diariamente. Yo no sé cómo voy a hablar con un adolescente. Nosotros sabemos que tenemos que tener un lenguaje claro. Este lenguaje claro, ¿cómo voy a hablar con un niño de 14 años, perdón? ¿Cómo voy a hablar con un niño? ¿Cómo le voy a explicar a un niño de 14 años? A ver, sabe ese niño de 14 años que cometió un delito, sabe las consecuencias que puede tener, ¿sí? Esto, ya lo dije antes, no está en discusión. No está en discusión. Y yo no voy a hablar de la responsabilización, porque no está en duda la responsabilización. Pero la responsabilización penal no siempre implica punición, no siempre implica castigo, sufrimiento, no siempre implica, a pedido de esta sociedad, que haya sangre en ese autor de un delito. Perdónenme, y ya para ir cerrando, ya que llevo casi una hora hablando y me dijeron 50 minutos, perdónenme que voy a tirar la bomba a ustedes. Veo varios exalumnos de la diplomatura en gestión integral penal juvenil, veo varios amigos y compañeros, actuales y pasados,
Y digo, la culpa es nuestra, la responsabilidad es nuestra, porque nosotros no pudimos llevar este diálogo a la mesa. Y acá sí hago un mea culpa. Cuando a mí, mi familia, en las mesas del domingo, mientras comíamos los ravioles, me decían, vos que sos garantista. Garantista no es mala palabra. Garantista no es ser mala palabra. Yo contemplo la situación, tengo empatía con el autor del delito. Y esta situación del autor del delito y no ver esa foto, sino ver la película, es lo que me hace a ver y decidir hoy con mi rol de objetividad. Y esto no quita que en mi pasado como defensor también hable, porque puede ser que como defensor haya hablado con hechos atroces que me han tocado como defensor, me ha tocado decirle, bueno, bancátela, vos cometiste el delito, ahora en mi nuevo rol como juez no puedo decírselo, salvo más allá de la sentencia, ¿sí? Pero como defensor sí se los decía. Estas son las consecuencias por el delito, ¿sí? Con penas reducidas, con observación tutelar, ¿sí? Con desenvolvimiento post comisión del delito, con una observancia de tu pasado, ¿sí? Con una observancia de tu reiteración delictiva. Son todas circunstancias. Nosotros no podemos sentarnos enfrente de un adolescente imputado de un delito de 14 a 18 años y decirle, ahora por este robo calificado tenés 5 y 8, 6 años. ¿Y qué le cambia la vida a ese adolescente? ¿Cómo podemos modificar la vida? Por eso estamos obligados a trabajar multidisciplinariamente, no hablo interdisciplinariamente, y multidisciplinariamente. Convocar a todos los actores y agentes del Estado para buscar una respuesta eficaz, idónea para ese adolescente. Me asusta que un proyecto de ley no contemple que la detención sea el último recurso y por el menor tiempo posible. Me asusta que un proyecto de ley hable de la libertad condicional y no contemple salidas transitorias, quizás, ¿sí? Me asusta que un proyecto de ley no entienda que el Estado argentino ha sido sancionado por dictar prisiones perpetuas, si bien lo contempla este proyecto de ley. Me asusta que no hablemos de salidas anticipadas a los 15 años de prisión, ¿sí? Me asusta que no podamos observar, tutelar, acompañar, empoderar, como lo quieran llamar, a ese adolescente en el proceso. Entonces, será obligación nuestra, si es que este proyecto de ley sale a la luz y si este proyecto de ley entra en vigencia, será obligación nuestra acomodarlo, será obligación nuestra respetar toda esta normativa internacional, que estamos obligados a observarla, volcarla y acompañar a este proyecto de ley. ¿Qué más decir? Estamos acá los que queremos estar y somos más o menos los mismos los que estamos. Es momento de seguir alzando nuestra voz. Nosotros decíamos que teníamos que modificar el decreto ley 2278. ¿Sí? Hubo muchísimos proyectos. Yo los invito a leer un análisis de la doctora Silvia Gemureman, que hace un análisis exhaustivo de muchísimos proyectos que se discutieron a lo largo de todos estos años en ambas cámaras. Yo no sé si este es el mejor o el peor de los proyectos. Yo lo único que sé es que tengo obligaciones internacionales, que el Estado argentino puede tener algún tipo de responsabilidad internacional, que en mi rol hoy como juez estoy obligado a dar cumplimiento a la normativa internacional. Es por eso que voy a dejar lo mejor de mí, voy a seguir haciendo lo que debo hacer. Doctor Valiati, cumplamos con la normativa
que la justicia penal juvenil de Nación no desborde, que va a ser un gran problema. Yo no sé si el resto de las jurisdicciones tendrán esta conflictiva. Un dato de color. Cuando fui a dar una charla en Neuquén, el queridísimo Germán Martín, yo fui a dar una charla como defensor penal juvenil, y estaba hablando y hablaba de la cantidad de detenidos que tenía en la Defensoría de Ejecución. Yo me jactaba de ser el primer defensor de ejecución penal juvenil del país, bla, bla, bla. La cosa que llego como defensor de ejecución penal juvenil, donde tenía, creo que en aquel entonces, 70 detenidos en Loma de Zamora, cumpliendo una medida restrictiva de la libertad, y en Neuquén me dicen, nosotros tenemos uno. Yo dije, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué yo les vengo a dar una charla a ustedes? Si ustedes me tienen que dar la charla a mí entonces. Entonces, reunámonos más. Los invito a que haya espacios de diálogos, que haya eh, buenas prácticas, digamos. Yo cuando pasé de provincia, y no es esto por desmerecer a la ciudad, pero todos sabemos que Dios está en todas partes, pero se dice que está en Capital Federal. No sé si están así, ¿eh? Cuando yo llegué a la Justicia Nacional, digamos, me choqué con muchos trenes de frente y me cuesta seguir avanzando en esta Justicia Nacional de Menores. Es muy difícil la justicia, y los que me han seguido a lo largo de estos 5 años como juez, lo vengo diciendo pública y privadamente, que es difícil la justicia de menores en el ámbito nacional. Esto no me hace bajar a mí los brazos, al contrario, sigo combatiendo y sigo imponiendo por lo menos lo que yo pretendo como una justicia especializada, con perspectiva infanto-juvenil. Sigámonos juntando, tengamos la adultez de llevar nuestra voz a las mesas familiares, a los diferentes espacios de diálogo, de debate, y salgamos de nuestro lugar de confort para que la justicia especializada realmente tenga esa mirada a ese adolescente. Si es desde los 14 a los 18, trabajaremos con los 14 y 18, ¿sí? No nos asusta. Nos tendremos que trabajar más horas, sí, trabajaremos más horas, sobre todo en la justicia nacional, Pablo, pero trabajaremos más horas, no importa. Provincia de Buenos Aires tendrá muchísima más conflictiva, no lo sé, porque la estadística, por lo menos de provincia, no te demuestra que vaya a aumentar. A nosotros nos va a aumentar por ser órgano de absorción. Entonces, veamos dónde queremos ir con este nuevo proyecto de ley. Hablemosnos y no seamos islas sobre todo. Laburemos interdisciplinaria y mancomunadamente. Por el bien nuestro, por el bien de nuestra sociedad, por el bien de nuestros hijos, por lo menos es lo que pretendo. Muchísimas gracias, Universidad de Loma Zamora, muchísimas gracias, Extensión Universitaria, muchísimas gracias, Santo, Juan, todo el equipo del Tribunal Oral de Menores número 1, que sin el equipo de trabajo del Tribunal Oral de Menores número 1 es muy difícil seguir elaborando en esto. Así que invitamos a todos a sumarse a estos debates, que esta sea una de las primeras charlas que podamos tener a lo largo de nuestro país y de este año, sobre todo teniendo en cuenta que va a venir una ley especializada con una perspectiva difícil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Preguntas, respuestas, diálogos. No sé si tiene habilitados los Doctor, hay algunas micrófonos. preguntas que tienen para hacerle. Y hay algunas también conclusiones a las que, o pensamientos que comparten. En primer lugar, Juan Juárez dice, sumado a eso, las malas instalaciones de siempre con las que cuentan los chicos detenidos en el centro de recepción, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. No hay manera de llegar a una resociabilización de manera adecuada mientras no se propongan políticas sociales de fondo. Después tenemos a Francisco Alzogaray que le consulta, doctor, ¿usted cuáles son las políticas públicas principales y sociales que cree adoptar y cuáles son las principales problemáticas para incentivar la prevención positiva? Es amigo, políticas, estoy hablando, políticas sociales, políticas de prevención,
prevención positiva. Yo, a ver, como ciudadano primero voy a hablar de los valores. Familia, sociedad, escuela, eh, club. Me gusta una terminología de un mal llamado cura Villero, que habla de la triple C. Casa, colegio, club. Son los tres pilares para la construcción de un niño en sociedad. Hay una cosa que no dije que lo voy a decir ahora. Si nosotros, como sociedad, no contamos con un presupuesto para estas tres pilares de construcción de una sociedad, es muy difícil tener el sedimento, las bases, los pilares, las paredes y la construcción de esta sociedad, de esta casa. Así que es necesario que los valores sociales, por lo menos los valores que cada uno mantiene en nuestro ámbito, después más o menos podemos coincidir, eh, pero con casa, club, colegio, podamos empezar a hablar. No le quitemos presupuesto a esto. Pensemos que para que la justicia penal juvenil, y digo que esto está bien en el proyecto de ley, tiene que tener una partida presupuestaria, tiene que haber una gran bajada de guita, como se dice, para que podamos hablar de una justicia que dé respuestas. Prevención positiva, yo creo que la prevención positiva es el tratamiento, el abordaje, el acompañamiento que este adolescente. Y, y la prevención positiva es ponerse en la camiseta de la justicia especializada. Si nosotros podemos acompañar a ese adolescente y decirle que hay otra realidad, que castigo, que encierro, que cárcel, que muerte, que drogas, podemos demostrarle que hay otra realidad. Yo creo que eso va a construir a una sociedad pacífica, ¿sí? Una sociedad que pretende que estos valores estén insertos. El trabajo es fundamental, el trabajo ayuda a que este adolescente se dignifique, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Tenía Natalia Bonino la mano levantada, no sé si... Y tenemos más preguntas igual que dejaron en el chat, doctor. A ver, dale con las preguntas y después la... Natalia Andrea Cuartas hace una reflexión y una pregunta. Hola, mi duda es por qué siempre se defienden los derechos humanos a los delincuentes y asesinos, en este caso a los menores, y nunca a las víctimas. Entregás lo que te piden y te matan igual. Utilizan violencia, es desastroso. Pero claro, ellos tienen derechos y los que hacemos las cosas bien, no. Justamente a esa respuesta la encontré. ¿Cómo era el nombre? Natalia Andrea Natalia. Cuartas. Natalia, esa respuesta la vas a encontrar está grabado el Zoom de hoy, y esa respuesta la vas a encontrar en la charla que mantuve con ustedes. Yo hablé del rol preponderante de la víctima en el proceso penal juvenil, no el rol que le da este proyecto de ley, sino el rol que merece la víctima, un rol de escucha efectiva. Y yo, digamos, como juez, si bien la opinión de la víctima por ley no me resulta vinculante, no es obligatoria para mí esa opinión de la víctima, pero sí la tengo en cuenta, sí la escucho y sí le puedo dar respuestas. Le puedo dar respuestas a esa víctima de un delito, ¿sí? A través de una justicia restaurativa, ¿sí? Y quizás, y digo esto, yo les hablé de Ezequiel que pasó por un sistema penal juvenil, que fue condenado y donde hubo una persona fallecida. La víctima o los familiares de esa víctima no pudieron encontrar respuesta, más allá de la pena eh, que se fue Ezequiel a su casa luego de un largo periodo de detención. Pero sí, la práctica restaurativa, hoy por hoy,
que el municipio, lo voy a decir, el municipio de Almirante Brown implementó con respecto a Ezequiel, ¿sí? Para acompañarlo y para que tenga una actividad laboral que hoy en día, muchos años después de la comisión de su delito, la sigue manteniendo porque él se lo ganó. Entonces, ¿es posible esto? Sí, esto fue una práctica restaurativa, pero con posterioridad fíjense que la respuesta a la víctima no se la pude dar en el caso de Ezequiel, sino fue a través de la sentencia y la condena y el cumplimiento de casi de la totalidad de esa pena. Pero la sociedad tuvo otra respuesta, que fue, Ezequiel dio demostración por demás que estaba en condiciones de cumplir con determinadas obligaciones laborales en el municipio. Entonces, Ezequiel cumplió y trabajó y sigue trabajando en consecuencia, ¿sí? Esa es la respuesta. La sociedad por lo menos tuvo una respuesta. ¿Qué otra Y hay pregunta? una pregunta relacionada que tiene que ver con, le dijo Sheila Nasif, y dice que no concuerda con usted en que el defensor no puede entrevistarse a la víctima, piensa que tiene derecho a hacerlo siempre y cuando la víctima preste su voluntad en la entrevista. Tengo serias disidencias con eso. Yo creo que no, porque tenés un interés, la defensa tiene un interés directo y sí, directo hacia su representado, que es el imputado. No puede compatibilizar el interés de su representado, que es el imputado, con esa víctima que tiene otro interés. Por eso dije, ni siquiera el Ministerio Público Fiscal a veces cuenta. Entonces necesitamos facilitadores, personas que estén capacitadas para escuchar primero esa víctima y ver qué es lo que quiere. ¿Sí? La víctima tiene que ser escuchada por equipos interdisciplinarios, no me cabe la menor duda. Nosotros abogados, como dice a quien nosotros identificamos, los que estamos muchos en la justicia penal juvenil, a Mari Belov, quien es nuestro faro en todo esto, en muchos de los temas que abordamos, Mari dice, los abogados tienen que correrse del sistema penal juvenil, tienen que empezar a intervenir los otros actores, y ahora si se baja la edad de punibilidad, mucho más. Otros actores van a ser los que van a tener que abordar esa problemática, porque un nene de 14 años, yo no sé hasta dónde va a comprender lo que yo le voy a decir. Digamos, realmente estoy con cierto temor, se puede decir, a ver el diálogo que puedo entablar con este niño, niña o adolescente. Siento. Doctor, si le parece, tenemos a dos personas que levantaron la mano, a Curti y a Bonino, Alejandro y a Natalia. Dale. Empecemos con Natalia, que estaba en primer término, y después viene Curti, dale. Natalia, ¿sí por ahí? A ver, Natalia, creo que la puedo ¿leíste? silenciar. Para desilenciar a Natalia Bonino. A ver si habilitan micrófonos. ¿Es posible, Diana? Sí, ya le pedí que reactive el audio. No me podía activar yo sola. ¿Cómo Eh, andan? Aclaro que con Natalia Bonino es una excelente defensora, No, no, hoy representante de las víctimas, y a quien escucho mucho, no, porque no, no. tiene una gran participación en todo esto, así que... A ver, bueno, buen día, buenas tardes a todos. Yo, hoy por hoy me toca estar del lado de víctimas, pero lo sabe David y hay un montón de ex compañeros míos que he estado 20 años en este fuero. Es un fuero muy duro, comparto muchísimo tus visiones en un montón de puntos. Creo que lo que se viene es lo que, tal vez en esto lo digo así, es lo que hacemos hoy por hoy. Tenemos una ley, decreto, y la realidad es que hay que aunar todo el tiempo con la revisión periódica, la última ratio, menor tiempo posible, o sea, los lineamientos internacionales creo que van a tener que seguir siendo la base del discurso de los operadores. Esto no me cabe ninguna duda. Después, la reforma, sí, como bien dijiste, David, si no es acompañada con recursos, el sistema va a colapsar. Y yo pedí hablar la palabra porque a mí me pasa algo hace 4 años que estoy a cargo de una unidad de víctimas
Estábamos de turno 3 semanas, una unidad, 3 semanas, otra unidad, y de inimputables tenemos 15 causas por turno. Este es el punto. Entonces, alguna respuesta, lo que a mí muchas veces me pasa, que vos tenés al niño, ¿no? Abusado, vulnerado sus derechos. Obviamente el adolescente tiene una historia de vida muy hostil, como bien dijiste vos, que también trae una vulneración que el Estado se tiene que hacer cargo. Ahora, yo voy a tirar una cuestión. Hoy por hoy, nadie se hace cargo. Y esto es lo que nos pasa a diario, porque no se hace cargo. Nosotros como víctimas le tengo que decir, y mire, mejor no lo judicialice, porque ¿para qué lo va a hacer ir a declarar con 5 años si en 2 meses la causa se cierra? No hay, y entonces no hay respuesta a la víctima, pero tampoco el joven con 15 años que tal vez tuvo una conducta disruptiva, que bueno, hay que analizarla con tratamientos, con medidas alternativas, no lo tenemos hoy. Entonces, creo que, a ver, algo hay que hacer. O sea, como estamos, no podemos seguir estando. Ahora, la punición y no, pero algo hay que encontrarle para dar una respuesta también al joven, y cierro con esto, para no extenderme, yo voy con una fiscal de menores, en un caso en donde entrevistamos a una mamá que se tuvo que ir afuera de la provincia porque el imputado la estaba acosando, que la amenazaba, entonces hay medidas de protección. Tuvimos una videollamada y le digo, exigile al juez que entreviste a este menor, exigile que la cite a la madre y al menor, y firmamos, y el juez nos hizo lugar. Y yo le decía a la fiscal, nosotros estamos ayudando a este joven. A mí no me interesa que tenga un montón de denuncias que después, no, no, hay que, entonces, lo que creo que la justicia, y esto David, cuando vos dijiste, funciona el ámbito de adultos mucho más fluido. Y sí, yo también lo percibo, pero ¿por qué pasa esto? Porque hoy por hoy hay una laguna en donde no hay respuesta. O sea, luchan ustedes y trabajan un montón, pero hay muchos casos que no hay respuesta. Y esto a la sociedad es imposible. Entonces, bueno, creo que hay que empezar a tener otra mirada y bueno, nada, hoy realmente que un juez lo cite y haga también una charla con el joven, más allá de lo penal, más allá si después va a ser responsable de las amenazas, me parece que y obviamente siempre acompañado con equipos interdisciplinarios, como bien lo dijiste vos, el ámbito de salud y social. Eso era un poco que quería dar mi visión de catarsis también de todo esto. Catarsis, sí. Y ya que estamos en catarsis, agrego esta parte. Yo soy un propulsor de la desformalización y lo sabes que intento, y lo he intentado en estos 5 años que llevo en la Justicia Nacional, tratar de desformalizar los procesos para que todos tengan un espacio. Eh, yo no veo que, por lo menos en esta Justicia Nacional, mucha jurisdicción de nuestro país sí han desformalizado, sí han simplificado los procesos en justicia penal juvenil. Y hay una respuesta rápida y efectiva como se pretende. No, lamentablemente no la veo en esta Justicia Nacional. Lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la justicia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que es justicia juvenil sí, provincia sí, algunas jurisdicciones provinciales también han permitido desformalizar. Ale, dale. Doctor, me voy a molestar un segundo. Tenemos una última pregunta y tenemos que finalizar porque la facultad debe continuar con sus actividades, pero bueno, hay muchas, muchas preguntas, así que quizás es el puntapié para poder juntarnos otra vez. Es la idea, dale. Ale, Hola, ¿cómo están? Dos preguntas cortitas para la primera, si no te voy a preguntar puntualmente si tenés algún criterio ya formado, ni para adelantar ni nada, pero sí, si las conversaciones con los otros magistrados de Nación tienen o percibís algún conflicto constitucional con la baja, a ver si afecta el principio de no regresividad, ya que dijiste que te la jugabas. Y bueno, no, lo otro es si no pensás que un poco nos seguimos de largo en la curva para ponerle, y nos enganchamos en el debate de la punibilidad, de la baja de la edad, y nos vimos que todo el resto
de la ley traía otros conflictos por los cuales, bueno, en Lomas presentaste tantos recursos y tantas cuestiones. La segunda pregunta o comentario no te lo escuché bien, Ale, porque se te entrecortó. Con respecto a los planteos de constitucionalidad, cuando me lo planteen, para no hacer un prejuzgamiento, no puedo, no lo tengo analizado, no lo sé todavía, tendría que analizarlo en observancia a la Constitución y al resto de la normativa internacional. Veremos si habrá o no. Seguramente ahí con tu jefa nos reuniremos, seremos unos cuantos que vamos a estar observando y analizando de cerca esta normativa. Y la segunda pregunta no te la entendí, Ale. No, que por ahí el debate se centró mucho en la edad, todos estuvimos pendientes de eso, y el resto de la ley nos distrajo, digamos, eso, si no te parece, si compartís un poco eso. Sí, yo creo que sí, que se centró todo en la baja edad de punibilidad y hay discusiones mucho más fuertes, año tutelar, reducción o no de la pena, las penas mismas, las medidas complementarias o medidas socioeducativas del artículo 68 de la ley 3634, todas las medidas alternativas, digamos, hay infinidad de temas que no están siendo abordados en este proyecto de ley. Eh, Quizás ustedes en Provincia de Buenos Aires están más amparados legalmente por esta nueva ley, si bien todavía no entró en vigencia, pero hay una nueva ley de ejecución juvenil que muchos de nosotros formamos parte y se redactó en conjunto entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Fue un laburo arduo que hubo para este nuevo proyecto de ley que fue sancionado en diciembre del año pasado. Todavía no entró en vigencia porque está en etapas de promulgación, etcétera, etcétera, pero va a entrar en vigencia en breve y ustedes van a tener paraguas de protección legislativo mucho más importante. Creo que estamos a tiempo, ¿no? Porque nos Sí, están doctor, exigiendo. disculpa, pero deben continuar ellos con sus actividades, así que nada, supongo que lo vamos a convocar de nuevo para que pueda seguir contándonos su opinión. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos Mira, siendo Cristina, casi 200. La verdad que el tema interesa, así que Fabio, quedan las puertas abiertas, sabes que estoy de disponibilidad. Un saludo a María Fernanda, la universidad pública hay que bancarla, así que estamos en esta para seguir discutiendo todas las veces que sea necesario, juntarnos y encontrarnos y también hacer catarsis, doctora Bonino. Es necesario la catarsis en un sistema que todavía no está del todo instaurado. Muchísimas gracias a todos, un aplauso para ustedes, abrazo a la distancia y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a Bueno, todos. yo quisiera agradecer al doctor Perelmuter y a la doctora Antonella Luconi, que ha colaborado en la realización de esta actividad, y a todos y cada uno de los presentes. La verdad que para nosotros como Universidad Nacional es un orgullo poder contar con este espacio. Quedan todos invitados a fortalecerlo. Esta es la casa de todos ustedes también. Así que de acá en adelante seguramente haremos alguna jornada de actualización a medida que se vayan sancionando las respectivas normas. Y los vamos a invitar, tenemos los mails de todos ustedes. Y bueno, nuevamente muchas gracias, David, por tu generosidad, y los esperamos a la brevedad en futuras actividades. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, abrazos, hasta luego.